Mi esposo y yo hemos renacido. En esta vida, cuando pasó junto a mí, corrió a salvar a la Yin, aunque ni siquiera sabía nadar. Su espalda estaba firme y alegre. Mi corazón también se sintió más ligero. Por fin, ya no tengo que maquinar a diario para mantenerlo con vida. Nunca amé a Li Jingwei, y Li Jingwei nunca me amó. Nos convertimos en marido y mujer solo por las palabras de volver la gracia salvadora con el cuerpo. Lamentablemente, después de 15 años de matrimonio, Li Jingwei aún no entendía lo que significaban la responsabilidad y la carga. Sin embargo, para mí ser marido y mujer significaba que, con o sin afecto, con frialdad o indiferencia, yo debía cumplir con mi deber como su esposa principal. No se trataba de amor ni odio, solo de moralidad y deber. ¿Acaso no me había salvado una vez? ¿Acaso este matrimonio no había sido decretado por el emperador? Miré hacia el lago lejano con mis pensamientos divagando. Ese día era el 70º cumpleaños de la abuela de Li Jingwei, con familiares y viejos amigos reunidos. Fui con mi madre a felicitarle el cumpleaños. Mientras las damas conversaban, nosotras, las jóvenes hijas de familias nobles, nos reunimos. Alguien mencionó que el lago de la casa Li era único, desde el cual se podía vislumbrar al joven amo en el salón principal. Todos estaban ansiosos por ver. Aunque no me interesaba, no podía arruinarles la alegría. Cuando el barco llegó a la mitad del lago, nuestras risas atrajeron la atención desde el vestíbulo. En ese momento una fuerza enorme me empujó por detrás al agua. No sabía nadar. Peor aún, en el forcejeo, me dio un calambre en la pierna. Me revolví, mientras gritos de alarma se alzaban desde el bote y el chapoteo resonaba a mi alrededor. Justo cuando estaba a punto de hundirme, Li Jingwei saltó para salvarme. Para entonces, ya había perdido el conocimiento. Cuando desperté, los rumores se habían extendido, mi reputación había desaparecido. Por razones desconocidas, el emperador emitió un edicto que nos permitía casarnos con Li Jingwei. A partir de entonces, todo cambió. La gente lo llamaba la voluntad del cielo, un destino bendito. También oí entonces que una joven llamada Meng Lianxin había caído al agua y fue rescatada por el tercer príncipe, Luo Jiajin. Debido a su humilde posición, su familia corrió la voz de que estaban dispuestos a que se convirtiera en su concubina, pero él se negó y el asunto quedó en silencio. Sin embargo, la familia Meng no se rindió. Mantuvieron a Meng Lianxin escondida en su habitación. Un año después, el tercer príncipe recibió repentinamente órdenes de liderar una campaña. De alguna manera, la familia Meng persuadió a la emperatriz para que enviara a Meng Lianxin a su residencia, con la esperanza de asegurar su lugar por la fuerza. Pero 5 años después, cuando el príncipe regresó victorioso, la expulsó de inmediato. Poco después, regresó a la frontera. La familia Meng envió de nuevo a Meng Lianxin a la residencia, diciendo que viva, era la esposa del tercer príncipe, muerta su fantasma. Sin embargo, el príncipe nunca regresó. La emperatriz, resentida, desvió su ira contra Meng Lianxin y la familia Meng. Ahora Meng Lianxin permanece en la residencia, un sirviente acosado por todos. Solo una vez, cuando Li Jingwei estaba borracho, tocó una horquilla de jade blanco destinada a una mujer y murmuró el nombre de Meng Lianxin, y comencé a investigar. Entonces descubrí el secreto profundo: la mujer con la que siempre quiso casarse era Meng Lianxin. Pero su madre despreciaba a la familia Meng, consideraba a Meng Lianxin inútil y se opuso firmemente al matrimonio. Li Jingwei lloró y suplicó, incluso se declaró en huelga de hambre, antes de que su madre accediera a regañadientes. ¿Quién lo hubiera pensado? El destino se burla del hombre y todo está fuera de control. Su deseo, al final, no fue más que un sueño vano. Su madre creía que una vez casado, rompería con ese viejo afecto. Pero él no podía soltarlo, siempre sumido en la tristeza. Intenté con todas mis fuerzas consolarlo, incluso prometí usar el poder de mi familia, prometiendo a la familia Meng que lo ayudaría a tomar a Meng Lianxin como concubina predilecta. Por desgracia, los Meng se negaron, no dispuestos a permitir que la redujeran al concubinato. Li Jingwei se desanimó aún más, ahogándose en vino, culpándome por el estatus de Meng Lianxin. Incluso los ancianos de la familia Li empezaron a reprocharme, diciendo que no había sabido conservar el corazón de mi esposo, dejándolo caer de ser un amable erudito en un libertino borracho, recordando constantemente las virtudes de Meng Lianxin.
Después de todo, Li Jingwei me salvó la vida una vez, y por mi culpa no pudo estar con la mujer que amaba. Así que no podía discutir ni pedir que me liberaran de la casa Li. Solo se me ocurrían otras maneras de enmendarlo. Le aconsejé que si lograba obtener méritos en el camino oficial, quizás podría pedirle al emperador un edicto para casarse formalmente con Meng Lianxin. Meng Lianxin siempre le había sido devota, y seguro que no se negaría. Li Jingwei aceptó la idea y con el apoyo de mi familia, su carrera avanzó con éxito. Pero cada vez que me miraba, su rostro se ensombrecía. Antes de que pudiera alcanzar el éxito, llegó la noticia de que Meng Lianxin había sido enviado a la residencia del sexto príncipe. Indefenso, me echó la culpa. Esta vez no pude soportarlo, claramente no fui yo quien la puso allí. Así que busqué concubinas que se le parecieran en apariencia y temperamento. Aunque proclamaba que solo amaba a Meng Lianxin, su cuerpo demostraba lo contrario. Pronto, todas esas concubinas quedaron embarazadas. Ya no deseaba tener hijos suyos, así que llevaba mucho tiempo tomando pastillas para evitar la concepción. Así, traté a esas mujeres con bondad, con la única esperanza de que dieran a luz hijos. Con el tiempo reclamé a mis 5 hijas y a mi hijo, convirtiéndolos en herederos legítimos, hijos de la línea principal. En cuanto a Li Jingwei, de poca utilidad para empezar, cayó fácilmente en las trampas que ya le había tendido. Pero por desgracia, la gente buena muere joven, mientras que la vil perdura. 15 años transcurrieron. Tras regresar del templo me acosté como de costumbre. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en ese barco 15 años antes. Un sueño. Una chispa brilló en mi mente. Me giré bruscamente. Una fuerza repentina me presionó la espalda. Lo último que vi fue esa horquilla de jade blanco. Ah, así que era ella. ¿Por qué? Al caer al agua una vez más, mi único pensamiento era que, de haberlo sabido, habría aprendido a nadar. Cuando pensé que la historia se repetiría, Li Jingwei ni siquiera me miró, solo nadó a toda prisa, hacia alguien que estaba detrás de mí. Sentí un gran alivio en el pecho. Bien. En esta vida, Li Jingwei y yo estamos separados para siempre. El agua me subió por encima de la cabeza. Cerré los ojos lentamente. De repente una mano firme me agarró del brazo y me sacó de las profundidades. En mis días me abrazaron con fuerza, el calor ahuyentando el frío. Al perder la consciencia, una voz clara y suave resonó en mis oídos: no temas. Era el tercer príncipe, Luo Jiajin. Qué suerte, el hombre era un verdadero caballero. Al despertar, al ver un entorno familiar pero distante, lo comprendí. Había regresado al pasado. Y Li Jingwei también. Desde entonces permanecí en reclusión, recuperándome. Li Jingwei fue 3 veces a proponerle matrimonio a la familia Meng. La primera vez seguía enfermo. La segunda seguía indispuesto. La tercera, aunque recuperado, seguía volviendo a mendigar. Como el relato de las 3 visitas a la cabaña de paja. Curioso, ¿no estaban tan profundamente enamorados? ¿Por qué tantos tortuosos problemas? Al mundo le encantan los chismes. Historias de la devoción de Li Jingwei y Meng Lianxin se extendieron por toda la capital, historias de un erudito talentoso y una bella mujer, narradas como guiones, como si los narradores yacieran bajo su cama. Aún así, aún no tenía decreto imperial, y los Meng no estarían de acuerdo. Es realmente extraño. Pero todo eso no tiene nada que ver conmigo. De hecho, debería agradecerles, pues así mantuve intacto mi vínculo con el tercer príncipe. Bien. Cada uno tenía un futuro brillante. Saboreé té y pasteles, leyendo tranquilamente textos médicos. Mi hermano mayor llegó con tónicos, sonriendo: hermanita, ¿estás completamente recuperada? Con los ojos llenos de alegría, me levanté con el ánimo rebosante. Hermano mayor, estoy más sana que nunca. Frunció el ceño con un dejo de disgusto en la mirada. Hermanita, una mujer debe ser amable y de voz suave. Ah, sí. Ya fuera por estudiar demasiado o por su nacimiento, mi hermano mayor siempre estuvo atado a la pedantería. Yo solo sonreía y asentía, sin molestarme en discutir. Mi hermano mayor se alisó la túnica y se incorporó. Hermanita, ¿aún recuerdas al hijo mayor de la familia Li Jingwei? ¿Qué?
Se me heló la sangre al instante. ¿No es él quien ha estado alimentando a todos los narradores de la capital últimamente, ese tal Li Jingwei? Hermanita, ¿por qué hablas con tanta dureza? ¿Acaso no asististe al banquete del 70º cumpleaños de la matriarca Li? ¿No te fijaste en él? Lo miré con incredulidad, pero su expresión era severa e inquebrantable. Se estaba burlando mi hermano de mí. El enredo entre Li Jingwei y Meng Lianxin lo sabían incluso niños de 7 u 8 años. Aún así, me preguntó si me había fijado en él. Hermano mayor, tú también estabas allí ese día. ¿No viste a Li Jingwei arriesgar su vida para salvar a Meng Lianxin? Si no, seguro que te has encerrado en casa estos últimos días. Afuera, toda la ciudad bulle llamándolos una pareja hecha en el cielo, el erudito y la belleza. Y ahora me preguntas si lo admiraba. ¡Qué risa! Mi hermano la fulminó con la mirada. Hermanita, deberías estudiar más los preceptos femeninos. Mira tu lengua afilada y tu corazón estrecho, me avergüenzas. Puse los ojos en blanco para mis adentros. Sus palabras me pasaron como el viento. Luego se volvió hacia Li Jingwei. El hermano Li la salvó por nobleza, solo porque una mujer de mala cuna se aferra a él, tal es su bondad. Además, los hombres con múltiples esposas y concubinas son la norma. Tú como esposa principal, ella como concubina, todos estarían en armonía. El hermano Li es erudito y de conducta recta. Si no fueras mi hermana de sangre, diría que no eres digna de él. Ahora que enfrenta dificultades, si te casaras con él, sin duda te agradecería y te apreciaría. Hoy el propio hermano Li dijo que aún piensa en ti, y que está deseando casarse contigo. Sonreí levemente. Gracias, hermano, por preocuparte por mí. Ahora lo entiendo. Tras 3 propuestas fallidas, Li Jingwei ha perdido prestigio, así que me busca como escudo. ¡Qué descarado! Arqueé una ceja, mirándolo con recelo. Hermano, ¿eres mi pariente o el defensor de Li Jingwei? Sin mencionar que el talento de la familia Geu supera con creces al de los Li. Incluso nuestro padre es superior al suyo. ¿No deberías estar diciendo que no es digno de mí? No, al revés. Mi hermano golpeó la mesa y gritó. Geu Sitao. Eres mujer, pero de lengua tan amarga, de corazón tan estrecho. Lo quieras o no, debes casarte. No pude soportarlo más. Claramente mi hermano tenía la cabeza llena de maleza. Mi matrimonio no le corresponde solo a él decidirlo. Afirmar que debo casarme, lo quiera o no, Esta vida no es la última. Li Jingwei ya no tiene ningún don para salvarme, ni ningún encuentro público que nos una. Su reputación actual es a medias verdadera, a medias falsa. Aunque mis padres estuvieran desorientados, jamás me obligarían a casarme con él. No hay ningún beneficio en tal unión. ¿Qué familia noble haría un trato perdedor? Recordé mi vida pasada. Antes de que se extendieran los rumores, mi hermano instó a nuestros padres y me presionó para que pagara con un matrimonio, elogiando la virtud de Li Jingwei, y diciendo que las familias Geu y Li eran iguales y se apoyarían mutuamente. Aseguró que si me casaba, sería una bendición excepcional. Qué ingenua había sido. Li Jingwei era un desvergonzado, y la familia Li un lodazal. Un marido frío e indiferente, una suegra de lengua afilada, un suegro que hacía la vista gorda, otros pisoteándome mientras yo estaba en el suelo. Aguanté, pero cuando ya no pude más, busqué ayuda en mi familia. Su respuesta fue la carta de mi hermano. La familia Geu no acepta el regreso de una hija casada. Desesperado, incluso pensé en la muerte. Seda blanca en mis manos, mi cabeza ya dentro del lazo, solo un pequeño paso. En el colmo de la angustia, la seda se rasgó. Caí al suelo. En ese momento desperté. Si no temía a la muerte, ¿a qué más podría temer? Si moría, solo quienes me amaban sufrirían, mientras que mis enemigos se alegrarían. Los Li no derramarían ni una lágrima. Li Jingwei probablemente se casaría con otra poco después. Así que la inocente murió, y yo la sustituí, alguien que planeaba cada paso, que haría sufrir aún más a quienes me hicieron daño. Miré a mi hermano de arriba a abajo con desprecio en los ojos. Hermano, ¿te da derecho a dictar mi matrimonio?
¿Es por qué aprobaste el examen provincial a los 20? ¿O por qué aún no has logrado nada? Eres un infame. Se marchó furioso. Negué con la cabeza y suspiré. Mi hermano necesitaba cultivarse, pero su temperamento aún era demasiado impulsivo. El asunto me desconcertó. Podía comprender las acciones de Li Jingwei. Lo que no podía comprender era por qué, si él y Meng Lianxin estaban tan enamorados, habían fracasado 3 propuestas. ¿Y por qué me había empujado al agua? ¿Por qué entonces se había tirado ella misma? ¿Sería posible que Meng Lianxin también buscara aferrarse voluntariamente al tercer príncipe? Pero si era así, ¿por qué me había empujado al lago? ¿Cómo podía estar tan segura de que el príncipe la salvaría? Todo era niebla y neblina. Nunca había estado cerca de Meng Lianxin, y tal vez nunca entendería su mente. No era más que el enamoramiento unilateral de Li Jingwei, verdaderamente ridículo. Ja, ja, ja. Después de pensarlo un buen rato, aunque mi hermano mayor ya había dado una respuesta, decidí plantearle el asunto a mi padre. Padre, mi hermano mayor se atreve a decidir por sí mismo y desea casar a tu hija con Li Jingwei. Mi padre soltó una risa fría. Heu Suoki, ¿intentas cambiar el mundo? ¿La familia Heu te ha puesto al mando? Mi hermano me miró de reojo y murmuró, ja, padre, este hijo no se atreve. Mi padre siguió reprendiéndolo, has perdido el juicio. Li Jingwei se enredó con una mujer deshonrada, la casa Li es un caos, y tú empujarás a tu hermana al infierno. Para que él te aborde con asuntos tan turbios y tú estés de acuerdo, tu cerebro debe estar aún envuelto en placenta. Añadí que quizás tu hermano mayor ha estudiado demasiado poco, lo que le deja tiempo para tales tonterías. Padre asintió. Mi hermano se apresuró a defenderse. Padre, el hermano Li es un buen hombre, antes solo lo engañó esa mujer, pero ahora ha despertado. Además, un hombre sin romanticismo desperdicia su juventud. Este hijo cree que tratará bien a su hermanita. ¿Tú lo crees? ¿Y debo arriesgar mi vida entera solo para demostrarlo? Lo absurdo me hizo reír a carcajadas. Pero mi hermano no se rindió. Además, el hermano Li me salvó la vida una vez. No podemos ser desagradecidos. Fue solo un incidente de la infancia, tiró de la mano de mi hermano, evitándolo de ser arrastrado por los traficantes. En realidad, el puesto de su padre se había asegurado gracias a la posición de nuestra familia Heu. Ese favor ya le había sido devuelto hacía tiempo. Sin embargo, mi hermano parecía envenenado por Liang Wei, obsesionado solo con devolver la gratitud. Bien, dije con desprecio. Entonces paga con tu propio cuerpo. Después de todo, eres tú quien tiene la deuda. Padre lo cortó decisivamente, basta. Vuelve y lee más libros. El matrimonio de tu hermana no te incumbe. Si vuelves a interferir, ten cuidado. Molesto, mi hermano abrió la boca, la cerró de nuevo y se retiró en silencio. Los faroles brillaban con 1000 luces, los fuegos artificiales florecieron en 7 colores. El festival anual de los faroles llegó entre vítores y risas. Tras haber permanecido en silencio durante tanto tiempo, quizás agobiado por el estudio, ahora, en el animado festival, mi hermano apareció una vez más. Me invitó a ver los faroles y acepté. Por las calles la multitud se agolpaba, con faroles deslumbrantes y bocadillos de todo tipo. Mi hermano no se detuvo, caminando con paso firme hacia el anacardo centenario del barrio oeste. Las criadas y yo tuvimos que apresurarnos para seguirle el paso. En el fondo, ya sabía que debía haber quedado con Liang Wei allí. Efectivamente, bajo el antiguo anacardo adornado con faroles de colores, Liang Wei estaba de pie con un abanico plegable, fingiendo elegancia refinada. Los ojos de mi hermano se iluminaron, listos para gritar. Rápidamente le hice una señal a la criada que estaba a mi lado. Señaló el árbol y gritó a gritos. ¡Cielos! ¿No son el joven maestro Liang Wei y la señorita Meng Lianxin? ¡Qué pareja tan perfecta! Una combinación de belleza y talento. Fue elegida con acierto, su voz resonó más fuerte que el clamor que nos rodeaba. De inmediato, todas las miradas se posaron en Liang Wei y Meng Lianxin. Por el testimonio de los cielos, Meng Lianxin acababa de llegar, aún sin darse cuenta, cuando todas las miradas se posaron en ella. Liang Wei parecía afligido.
Todos los rumores se habían convertido en la pura verdad. La multitud, emocionada de verlos con sus propios ojos, se abalanzó sobre ellos, rodeándolos como si disfrutaran de un juego libre. Mi hermano luchó para proteger a Liang Wei, pero estaba débil, y los ansiosos habitantes del pueblo lo empujaron hacia atrás, incluso su gorra se torció. Se inquietó, dando vueltas, murmurando, ¿qué hacer, qué hacer? ¿Cómo apareció esa mujer aquí? Ja. Claro, porque yo lo organicé. En cuanto mi hermano me invitó, adiviné su plan con Liang Wei. Juzgué la mente de Meng Lianxin y le envié una nota sin firmar. Como era de esperar, llegó justo a tiempo. No me preocupé por la confusión de mi hermano. Me di la vuelta y decidí disfrutar del festival. Desperdiciaron una noche tan hermosa. En una mano sostenía espino confitado, en la otra una linterna. Las criadas se movían afanosamente. Mis ojos captaron la imagen de unas rollizas albóndigas de arroz blanco flotando en un tazón de almíbar. Dudé entonces una mano delgada y blanca, con nudillos bien formados, levantó un tazón de bambú. Levanté la vista. Un hombre con mascarilla. La levantó un poco y me sonrió. Me quedé paralizada. Era el tercer príncipe, Luo Jiajin. Me apresuré a inclinarme, pero él levantó una mano y habló en voz baja. No hacía falta cortesía. Volvió a colocarse la máscara, tomando naturalmente mi linterna y mi espino confitado, y ofreciéndome el tazón de albóndigas de arroz dulce en almíbar. Tartamudeé, tercer príncipe. Sus labios se curvaron suavemente, sus ojos cálidos. Come. No hay necesidad de ser ceremonioso. Sí. Ese no era el punto. Él era el tercer príncipe. ¿Cómo pude dejar que me sirviera? Bajé la mirada, nerviosa, y susurré, de verdad, qué casualidad. Su mirada me sostuvo con voz firme. No fue casualidad. Desde el momento en que saliste de tu casa, ya te seguía. Levanté la cabeza bruscamente, buscando sus ojos. Sonrió, tan amable como siempre. Segunda hija de la familia Geu, he reservado una mesa en el pabellón Kuman. ¿Me concede el honor de invitarla? Asentí al instante. Había imaginado muchas posibilidades, pero nunca esta, que el tercer príncipe también hubiera renacido. Según sus palabras, en su última vida se había lanzado al lago con la intención de salvarme. Pero Li Jingwei se adelantó mientras que Meng Lianxin, fingiendo no saber nadar, se aferró a él, obligando al príncipe a salvarla. Cuando empezaron a correr los rumores, había tenido la intención de pedírmelo discretamente una vez, pero mi hermano mayor le aseguró con certeza que ya estaba enamorada de Li Jingwei, jurando que estaba desesperada por casarme con él. Al ver que Li Jingwei dudaba, reticente a proponerle matrimonio, mientras que yo, agobiado por los chismes, parecía melancólico, se presentó ante el emperador para pedirle un decreto matrimonial que me uniera a Li Jingwei. Poco después, estalló la guerra en la frontera. Sin dudarlo, se dirigió al frente. Una campaña duró 5 años antes de que regresara triunfante. Al regresar a la capital, al enterarse de mi presencia, sintió inquietud. Vino en secreto, solo para presenciar mi ahorcamiento. En silencio cortó la seda blanca, vigilándome toda la noche antes de irse. Más tarde presentó un escrito, rogando al emperador que nos concediera el divorcio a Li Jingwei y a mí. El emperador se negó, pero tras su insistencia, su majestad flaqueó. Por desgracia, la guerra estalló de nuevo y tuvo que partir de nuevo. Al final, aunque victorioso, cayó en las trampas envenenadoras del enemigo y nunca regresó con vida. Mientras escuchaba al tercer príncipe relatar el pasado, la amargura me inundó el pecho. Así que, sin que yo lo supiera, alguien luchó en silencio por mí. El tercer príncipe me miró con ojos brillantes. Segunda hija de la familia Geu, lo sé, tú también has renacido. Bebí lentamente el vino de frutas. Tercer príncipe, quisiera saber, ¿por qué saltaste al agua para salvarme aquel día? Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. El patio trasero del monasterio del Caballo Blanco, aquella partida de ajedrez, ¿aún recuerdas? Observé con asombro su rostro enrojecido. Entonces tú también estabas allí. Sí. Estaba sentado en el árbol y vi a una joven de 15 años resolver un rompecabezas que yo no podía descifrar. Me conmovió y desde entonces me fijé en ti.
Entonces descubrí que no solo eras hábil en ajedrez, sino también versada en medicina. No sé cuándo empezó, pero me enamoré por completo. Así que confesó con tanta franqueza que su intención siempre había sido casarse conmigo como su esposa principal. Susurré: si el tercer príncipe también ha renacido, entonces sabes que me casé con otro. Él asintió con voz suave. Lo sé. En mi vida anterior deseé que te divorciaras para poder casarme contigo. Pero el destino me falló y mi deseo no se cumplió. Gusitao, olvida el pasado. Olvídate de los demás. Escucha solo a tu corazón. ¿Unirás tu vida a la mía? Esa noche en la cama, sus palabras resonaron sin cesar en mi mente, dejándome inquieta. Sinceramente, si no hubiera vivido mi vida pasada, lo habría aceptado sin dudarlo. Después de todo, el tercer príncipe era apuesto y recto, su talento para la poesía y la prosa era inigualable, su valor a caballo y en la batalla, inspirador. Comparado con él, Lin Wei no merecía ni siquiera servir como sirviente. Pero 15 años de miseria interminable, todos nacidos de una sola palabra, matrimonio, dejaron en mí una profunda cicatriz. Una vez mordido por una serpiente, 10 años temiendo la cuerda. Espera. Ayer, solo había dejado una nota diciendo que vería faroles bajo el árbol de cacha, pero Meng Lianxin apareció enseguida. Incluso antes de conocer el corazón del tercer príncipe, ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía estar tan segura de que aparecería? Extraño. Demasiado extraño. A la mañana siguiente me senté junto al lago, alimentando a los peces gordos, absorto en el recuerdo de Meng Lianxin en ambas vidas. De repente mi hermano entró con Lin Wei a su lado. Hermanita, mira quién ha llegado. Mira quién, en efecto. Lin Wei estaba de pie frente a mí, con aire de suficiencia. Saideo, deseo casarme contigo como mi esposa principal, siempre y cuando aceptes que Lianxin sea mi esposa secundaria. Con calma, respondí: joven amo Li, llámame la segunda hija de la familia Heu. ¿No te había rechazado ya Meng Lianxin? ¿De dónde entonces surge esa conversación sobre una segunda esposa? Lin Wei respondió: Lianxin es demasiado amable. Se siente indigna de mi posición. Por mi futuro ella acepta voluntariamente el puesto de esposa secundaria. Qué noble, qué santa. ¿Cuántas mujeres legítimas estarían dispuestas a ceder su lugar a otra? ¡Qué conmovedor! Les deseo felicidad eterna, corazones unidos. No me entrometeré, no sea que perturbe tu trascendental romance. Su rostro se endureció. Tartamudeó: Saideo, quédate tranquila, autoridad en la casa, el honor de la esposa principal, todo será tuyo. Así que se creía generoso, mientras yo soportaba las dificultades, él disfrutaba de la dicha. Mi paciencia lo había envalentonado demasiado tiempo. Me burlé. Lin Wei, te tienes demasiado en alta estima. No tienes ni una sola virtud, pero exiges a la hija de un funcionario de tercer rango. ¿Crees que mi padre despojaría al tuyo de su cargo por ti? Se sonrojó de ira, escupió una última línea y se marchó furioso a pesar de las súplicas de mi hermano. Gusideo, nunca pensé que fueras una mujer así. Te juzgué mal. HMPH. En lo que me convertí, no fue todo gracias a tu familia Li. En mi vida pasada, al casarme con alguien de la familia Li, nunca disfruté de la fortuna de una novia. En la noche de bodas, mi esposo profirió unas palabras frías y se fue a beber solo, dejándome sola en la cámara nupcial. A la mañana siguiente, cuando fui a servir el té, nadie me defendió. En cambio, me regañaron por no haber recibido la bendición. La abuela y la suegra me abrumaron de inmediato con autoridad, recitando 30 reglas familiares, 25 de las cuales se dirigían a la nuera. Si la suegra aún no se había dormido, la nuera no debía separarse de ella. Antes del amanecer, la nuera debía estar en la puerta para saludar. Una sola suegra ya era bastante difícil, además de una abuela, y cada día me levantaba más temprano que el gallo y me acostaba más tarde que el gato. Incluso sin culpa, me veía obligado a admitir mis faltas. Con mis faltas me castigaban bajo la ley de familia. Ni siquiera las comidas eran mías para disfrutar, los mayores comían primero, luego mi esposo. Qué ridículo, yo, la hija legítima de un oficial de tercer rango, reducida a comer sobras frías en la casa de los Li, mientras ellos lo consideraban un gran honor.
De no ser por mis conocimientos de medicina, podría haber muerto hace mucho tiempo de enfermedad. En cuanto a la administración del hogar, sí, me la confiaron. En aquel momento creí que era un encargo. En realidad, era para hacerme responsable de fincas y tiendas en crisis. La familia Lee llevaba mucho tiempo en dificultades, esperando que usara mi dote para rescatarlos. Tales asuntos eran interminables, capas tras capas de agravios. Recuerdo bien aquel invierno, terriblemente frío. Le rogué a mi suegra que me dejara esperar dentro a que se levantara. En cambio se burló de mí, llamándome arrogante, desleal y perezosa. Aguanté con el corazón destrozado, sin que nadie dijera una palabra en mi defensa. El niño en mi vientre llegó en silencio y se fue con la misma calma. A mi suegra no le importó. Me culpaba por no cuidarme, castigándome haciéndome copiar las reglas familiares 100 veces. Esas 100 copias, cada trazo grabado en mi carne, grabado en el hueso. Solo al enfrentarse a la muerte uno se da cuenta de que es lo más fácil, y lo más inútil de todo. El arrepentimiento, el dolor, la pena, nada puede llevarse a través de los manantiales amarillos. Una vez soñé que la corriente del olvido borraría todo dolor, que en la otra vida me libraría de repetir el mismo sufrimiento. Pero no. El tormento de esta vida debe ser pagado en esta vida, por mi propia mano. Así que busqué mujeres que se parecían a Meng Lianxin y las convertí en concubinas de Li Jingwei. Incluso envié gente a lugares de placer lejanos, con instrucciones de que trajeran sorpresas. Gracias a mi acuerdo, Li Jingwei tuvo 5 hijas y un hijo. Quizás el cielo también lo despreciaba, pues ese hijo no era de su sangre. Siempre que pensaba en el heredero Li, que carecía del linaje de Li Jingwei, me inundaba la alegría. Y aún tenía más regalos preparados para él. Una mujer casi idéntica a Meng Lianxin, con quien se topó por casualidad, la cuidó como un tesoro y la favoreció durante medio año. Hasta que contrajo una enfermedad debilitante, desplomándose, jadeando en la cama. A su lado estaba su padre, lisiado tras una caída de un carruaje. En cuanto a su madre, expuesta en adulterio, vilipendiada tanto por su esposo como por su hijo, fue arrojada a un estanque para que se ahogara. La matriarca Li, tras tantos golpes, murió de rabia y dolor. Con esas manchas desaparecidas, hasta las flores en la casa de los Li parecían más frescas. Goberné pacíficamente como ama de la casa Li. Concubinas e hijos me obedecían, llenando mis días de diversión. Li Jingwei y su padre yacían inertes en sus lechos de enfermos. Cada uno tenía su propio futuro brillante. Pensé que después de tanto, Li Jingwei aprendería a ser cauteloso y no se atrevería a provocar. Sin embargo, con tal de casarse con Meng Lianxin, intentó arrastrarme de nuevo. Mi hermano mayor también estaba confundido, y juntos hablaron de mí abiertamente sin pudor. Los rumores volvieron a surgir, pero esta vez me concernían a mí. Mi padre montó en cólera y ordenó de inmediato a mi hermano que regresara a casa, rompiéndose una pierna. Heu Suoki. Li Jingwei actúa deshonrosamente y tú te confabulas con él. ¿Quieres cambiarte el nombre a Li? Difamas el nombre de tu hermana, te comportas con una arrogancia descontrolada y tratas a la familia Heu como si no fuera nada. Haré que la familia Li se arrepienta de haber dado a luz a un hijo así. Aplaudí por dentro. Ser defendido por mi padre era un sentimiento divino. En ese momento un sirviente entró para informarme que, durante el banquete de flores del palacio, la emperatriz me había elogiado. De inmediato el viento cambió. Miré hacia el palacio distante. Quien pudiera conmover a la emperatriz, solo podía ser el tercer príncipe. Al mediodía preparé un banquete en el pabellón Coman. Mientras se servían los platos, entró el tercer príncipe. Levanté la jarra de vino y le serví una copa. Tercer príncipe, no tengo nada con que pagarte tu corazón. Los ojos del tercer príncipe se curvaron, su sonrisa brillante como la luz de las estrellas. Segunda hija de la familia Heu, te admiro, así que deseo ayudarte sin esperar nada a cambio. Solo espero que el día que decidas casarte, me consideres entre tus opciones. Me mordí el labio. Tercer príncipe, eres de noble cuna, destinado a ser príncipe del reino. Yo soy de condición ordinaria, indigno de ti. Sonrió con gentileza. Mis padres se casaron por amor. Mi hermano mayor también. Son todos felices, una sola vida, una sola pareja.
Deseo lo mismo, encontrar un solo corazón, envejecer juntos sin separarnos. Al mirar sus ojos luminosos, mi corazón latía con fuerza. Tercer príncipe, yo también he renacido. 15 años bastaron para cambiarme hasta quedar irreconocible. Negó con la cabeza suavemente. Te equivocas. No has cambiado. Si acaso me enamoras aún más de ti. El calor me subió a la cara, mis orejas ardían. No, no es así. Si supieras lo que hice en mi vida pasada. Lo sé. Esa mujer fue enviada por mí para que la descubrieras. La doncella inocente, brillante y pura como la nieve me gustó. La mujer decidida, aguda e inquebrantable, atrevida a amar y odiar, también me gusta. Me cubrí la cara con ambas manos. Cielos. Era la primera vez que alguien me elogiaba tanto que mi corazón apenas podía soportarlo. Recuperé la compostura y lo miré. Sí. Negó con la cabeza ligeramente. No necesitas responderme ahora. El matrimonio no es malo. En el pasado el destino se burló de ti, atándote al hombre equivocado. En esta vida, tu cautela es natural. Pero solo me casaría con la mujer que amo. Creo que incluso entonces, lo percibiste vagamente. Por lo tanto, puedo hacerte feliz. Asentí con fuerza. Ser admirada por un hombre así, guapo, elegante y recto, era una bendición incomparable. Cenamos tranquilamente. Lo que me sorprendió fue cómo el tercer príncipe me atendía constantemente, eligiendo siempre lo que me gustaba, incluso deshuesando el pescado y la carne antes de servirlos. Después de comer, le conté todas las rarezas que había notado sobre Meng Lianxin. A él también le pareció extraño, pues decía que ya la había espiado desde su renacimiento, pero que hasta el momento no había encontrado nada inusual. Más tarde incluso me llevó a emboscar a Lin Wei. Los dos juntos, lo abatiéndonos, incluso le di varias patadas. ¡Qué satisfacción! Sin la intromisión de mi hermano ingenuo, sin la insensible presencia de Lin Wei, y con el tercer príncipe invitándome a salir a menudo, mi vida se volvió incomparablemente feliz. Con el tiempo me di cuenta de que cuando el tercer príncipe decidía cuidar de alguien, lo apreciaba como un tesoro, dejándolo indefenso. Pensé, ¿quién podría rechazar tal devoción? Y así acepté casarme con él. En cuanto asentí, fue directo al palacio a solicitar un decreto matrimonial. En un solo día, toda la capital bullía con la noticia de nuestro compromiso. Esa noche el sereno y digno tercer príncipe saltó mi muralla. Me reí, viéndolo nervioso. Así que el tercer príncipe también aprendió a hacer travesuras. Su rostro se sonrojó como un rubor, más llamativo que nunca. Sidao, ya estamos comprometidos. ¿Puedo cambiar mi nombre? Jiajin. Jin. Cada vez que lo llamaba, su rostro se ponía rojo. Ajin. MM. Me miró sin pestañear, con una leve sonrisa, sin decir palabra durante un buen rato. ¿No has venido solo a mirarme? No. La verdad es que quería contarte algo sobre Meng Lianxin. Pero justo entonces, una fuerza poderosa me empujó por detrás al lago. Desde el día en que anunciaron nuestro compromiso, Meng Lianxin había perdido por completo el control. Se encerró en su habitación, murmurando, no. El cielo me permitió renacer, pero no para esto. Estaba destinada a ser la esposa del tercer príncipe. Usé mis recuerdos para atraer a Li Jingwei, entrando así en la casa de los Li y asistiendo al banquete de cumpleaños. Lo calculé bien, empujando a Heu Sidao al lago antes de zambullirme después. Claramente Li Jingwei saltó primero, ¿por qué entonces fue el tercer príncipe quien la salvó? Fue porque Li Jingwei me salvó. ¿Por qué ahora tengo que ver a esa desgraciada convertirse en la esposa del príncipe? ¡Qué odioso! Así que eso fue todo. Meng Lianxin también había renacido. No es de extrañar que planeara con tanto cuidado, con tanta práctica en el dial. A sus ojos, en esa vida, debería haber sido la consorte del tercer príncipe, compartiendo una vida de amor. Creía que solo porque él me había salvado me había convertido en su esposa. Así que copió el plan, con grandes aspiraciones. Pero ella no lo había previsto, el plan solo funcionó a medias. El tercer príncipe nunca se casó con ella. Y Li Jingwei era, sin duda, el más miserable de los desdichados.
Meng Lianxin rechazó su propuesta no por humildad, sino porque nunca lo había considerado. Su verdadero objetivo era el príncipe. El tercer príncipe y yo nos miramos. ¿Quién hubiera imaginado que los cuatro habíamos renacido? Frunció el ceño y su voz era furiosa. Si Meng Lianxin no hubiera intervenido, no habría sufrido tanto en tu vida pasada. La quiero muerta. Sonreí levemente. No hace falta. Págale a su manera. Mejor aún, concédele su deseo. Que se case con Li Jingwei. El príncipe golpeó la palma de la mano. Brillante. Lo haré. Saltó al alféizar de la ventana y miró hacia atrás con un deje de timidez en la voz. Sidao, hoy solo vine a verte. Con nuestro compromiso matrimonial decidido, lo siento como un sueño, temiendo que solo seas luna y agua, flor y espejo. Necesitaba estar segura de que realmente estás a mi lado. Fiel a su decisión, poco después, la noticia se extendió por toda la ciudad. El matrimonio entre Li Jingwei y Meng Lianxin estaba concertado, y su boda se celebraría al mes siguiente. Lo más risible de todo fue que Li Jingwei incluso le pidió a mi hermano que me entregara un mensaje. Heu Sidao, eres una mujer cruel y despiadada, nunca conocerás la felicidad. Solo Lianxin y yo estamos destinados por el cielo. Sin palabras. Una vez más, mi hermano fue arrastrado a su locura, enfureciendo a mi padre hasta el extremo. Mi padre lo envió de inmediato de vuelta al campo, a cultivar los campos y ver si el trabajo duro podía mejorar su temperamento. Medio año después, al segundo día de mi boda, la familia le envió malas noticias. Meng Lianxin, incapaz de soportar las duras reglas familiares y el tormento interminable, aprovechó el festival de los faroles para introducir vino con drogas en la casa y prender fuego a la finca. Cuando llegaron los rescatistas, todo era cenizas, salvo Li Jingwei, que apenas se aferraba a la vida. Quemado en más de 9/10 partes de su cuerpo, sobrevivió un mes antes de que la muerte lo reivindicara. Antes de su último aliento, gritó Meng Lianxin. ¡Maldito! Me destruiste, que caigas en el 18º infierno. En cuanto a mí, no sentí nada en absoluto. Poco después, la frontera volvió a sumirse en el caos. Aunque Luo Jiajin lo había organizado todo con esmero, aún tenía que liderar personalmente la campaña. Decidí seguirlo, usando mis habilidades médicas para ayudar a los soldados en el frente, asegurándome de que mi segunda vida no se desperdiciara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ambos sonriendo, supe que nuestro futuro solo sería más brillante. El fin.